Hola chicos, buenos días. Soy su maestra Kenia. Espero que todos estén muy bien y hayan tenido una excelente semana. Bienvenidos a su clase de Escuela Bíblica Dominical para primarios. ¿Están listos para aprender más sobre la vida de Jesús, lo que Él hizo y lo que pide de nosotros? El tema de la clase de hoy se titula Llamado para servir. La base bíblica la encontramos en Mateo 20, de los versículos 20 al 28. Si no tienes lista tu Biblia, lápiz y cuaderno, pon pausa inmediatamente y ve pronto por ellos. Los vas a necesitar. Como siempre, empezamos la clase pidiéndole a Dios que nos ayude y bendiga con una oración por parte de nuestra hermana Mari Guerrero. Buenos días, mis niños. ¿Cómo se la están pasando? Espero que bien. Les invito a orar para dar inicio al tema de hoy, que se titula Llamado para servir. Gracias, Señor, una vez más por tu presencia en nuestras vidas. Pedimos tu bendición para cada uno de los niños y maestros de escuela dominical, que tú nos abras el entendimiento, mi Señor, y que podamos ser obedientes a tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. A manera de introducción, nuestro maestro Asiel Sánchez narrará una historia muy interesante que ocurrió hace ya muchos años en el lejano país de Grecia. Le escuchamos. En las Olimpiadas modernas se corre un maratón en memoria de Feidipides, el humilde soldado griego que se hizo grande por su espíritu de servicio. Fue en el año 490 a.C., en la ciudad griega llamada Maratón, una playa semidesértica con humildes casas de pescadores, en donde se enfrentaban soldados atenienses ante un ejército persa ampliamente superior. La batalla parecía perdida. Mientras tanto, en Atenas, la población estaba preparada para matar a sus propios hijos y destruir la ciudad ante la inminente derrota y amenaza de los persas de destruir la población. Comisionado por Milcíades, el general ateniense, para ir hasta Atenas a llevar la triunfal noticia de la victoria de los griegos sobre los persas, Feidipides corrió valientemente una distancia de 42 kilómetros sin que nada ni nadie pudiera detenerlo. Haciendo esfuerzos sobrehumanos, logró llegar a Atenas y cumplir con valor la misión que le habían encomendado. Al subir las escalinatas del palacio, alcanzó a gritar: «¡Nike! ¡Nike! ¡Nike!». Con estas palabras, que en griego significan victoria, cayó desplomado y murió. Han pasado 2500 años, pero aún se recuerda la historia del humilde soldado que estuvo dispuesto a ser fiel hasta la muerte a fin de cumplir su misión. Muchas gracias, Asiel. Nuestro Señor Jesucristo también fue fiel hasta la muerte a fin de cumplir su misión, al igual que Feidípides, el valiente soldado ateniense. Solo que Jesús vino al mundo para cumplir con una misión mucho más importante, la de servir a toda la humanidad. Y eso es lo que nos enseña esta lección. ¿De qué maneras lo hizo? ¿Recuerdas algún pasaje de los que hemos estudiado últimamente? Tal vez cuando alimentó a los más de 4,000 personas con solo 7 panes y unos pocos pececillos, o todos los milagros que hizo haciendo que los mudos hablaran, los mancos sanaran, los cojos anduvieran y los ciegos vieran, entre muchas otras maravillas. Y más importante, cuando murió en la cruz y pagó por nuestras culpas y pecados. Nadie en el mundo ha hecho actos tan grandes de servicio y misericordia como el Señor Jesucristo. ¿Qué significa servir? Servir significa ser sensible a las necesidades de otros y hacer lo posible por llenar tales necesidades. Servimos a Dios sirviendo a los demás. Y esto no está limitado a los grandes héroes de la Biblia ni a los adultos únicamente. Ustedes, a su corta edad, también pueden servir a Dios con todo su corazón, ya sea con su familia, con sus amigos, vecinos, en la escuela, con los hermanos de la iglesia y las misiones, etc. Tenemos un campo de servicio muy amplio y variado frente a nosotros, y Jesús espera que lo hagamos siempre. Otra cosa que es importante recordar
es que Dios quiere que sirvamos a los demás como si lo hiciéramos para Él mismo. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, eso cambia la forma en que haremos las cosas, ¿verdad? Porque las haremos con más cuidado, más gozo y más amor para nuestro prójimo. La próxima vez que nos pidan lavar los trastes, recoger la basura o hacer alguna otra tarea, hagámoslo pensando en que lo estamos haciendo para el Señor. Cuando el Señor Jesucristo realizaba su último viaje a Jerusalén, en el camino les explicaba muchas cosas a las personas que le acompañaban, entre ellas que la grandeza dentro de su reino no se conseguía como en el mundo, sino a través del servicio. Los discípulos escuchaban las enseñanzas de Jesús, pero no siempre comprendían. Sus mentes estaban ocupadas en los planes de su propia y egoísta ambición. Para ellos, el reino de Dios se debería llevar a cabo por medio del poder de Cristo, y no por morir en una cruz. Ellos aspiraban a ocupar los más distinguidos puestos dentro de ese reino, en lugar del servicio y la entrega. Por favor, abre tu Biblia en el pasaje en Mateo 20, del versículo 20 al 23, en donde dice: Jesús enseña acerca del servicio a otros, y sigamos la lectura con nuestra vista. Por favor, pon mucha atención. Alicia Martínez nos hará el favor de guiarnos en esta lectura. Adelante, Alicia. Buenos días, hoy lo voy a leer Mateo 20, del 20 hasta el 23 y 24 hasta el 28. Dice así: Entonces se le acercó la madre de los dos hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienta estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero él sentaros a mi derecha y a mi izquierda. No os mío darlo, ni sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. La mamá de Jacobo y Juan amaba tanto a sus hijos que se animó a hacerle una petición especial a Jesús, que sus hijos estuvieran a su derecha y a su izquierda en su reino. Esta petición demostró que no entendían la enseñanza de Jesús. Ellos soñaban con un reino en donde la vida y el poder de Jesús los salvaría de Roma, y ellos ocuparían puestos destacados, tendrían poder y autoridad, e incluso tal vez hasta riquezas. Entonces sucedió lo siguiente. Alicia, por favor, ¿nos ayudas a leer el pasaje en Mateo 20, del 24 al 28? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será mucho siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino
para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al escuchar esto, los otros discípulos se enojaron, porque Jacobo y Juan trataban de ocupar los puestos más importantes en el reino de Dios. Pero Jesús les enseñó que la persona más importante en el reino es el servidor de todos. El reino de Jesús no es de este mundo, no se centra en palacios ni tronos, sino en los corazones y en las vidas de los creyentes. Los discípulos no entendieron esto, sino hasta después de la resurrección de Jesús. Desafortunadamente los seres humanos somos así. Tendemos a centrar nuestra atención sobre lo poco que hacemos y nos olvidamos de las grandes obras y del poder de Dios a nuestro favor. Pensamos en nuestros propios intereses e ignoramos la obra de Dios. Hoy en día, en la mayoría de los negocios y organizaciones, miden la grandeza por los altos logros de la persona, pero en el reino de Cristo, el servicio es la forma de tomar la delantera, por decirlo de alguna manera. Así que, en vez de buscar la satisfacción de nuestras necesidades, procuremos maneras para ayudar en las necesidades de los otros. Nosotros debemos buscar ser útiles en el servicio a Dios y su creación, y no en ser más importantes y respetados. Cuando oremos, no nos enfoquemos en vivir mejor, en sufrir menos y que desaparezcan todos nuestros problemas, sino en buscar hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios se agrada de esto y va a traer bendición en nosotros si lo ponemos a Él antes que a nosotros mismos. A continuación tenemos una actividad. En el siguiente texto faltan las palabras clave de la enseñanza de Jesús. Busca en tu Biblia Mateo 20, del versículo 24 al 28 y encuentra las palabras que faltan y anótalas en tu cuaderno. Pon pausa en el video hasta que termine. Enseguida, nuestra hermana Maricruz nos enseñará el texto para memorizar. En nuestra clase de hoy, nuestro texto para memorizar se encuentra en Mateo 20:28 y la palabra de Dios dice así: Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una vez más lo repetimos: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En este texto, Jesús, siendo Dios, nos da el ejemplo y nos hace ver que es de más valor el que sirve que el que es servido. La verdadera grandeza radica en servir al Señor. No debemos realizar actividades solo para que los demás nos vean y nos convirtamos en personas importantes y de renombre. No, esto no es lo que nos enseña Jesús. Pasemos a la evaluación de la clase. Por favor, lee las preguntas y anota las respuestas correctas en una hoja de tu cuaderno, junto con el nombre del tema de hoy. Recuerda que entregarás las respuestas de las evaluaciones a tu maestro cuando regresemos a las clases en el templo. La clase ha terminado. Espero que te haya gustado y recuerdes todo lo que aprendimos el día de hoy. Vamos a comprometernos con el Señor y practicar el servicio hasta que sea un hábito en nuestras vidas, si es que aún no lo es. Recuerda hacer tus lecturas bíblicas diarias y la hoja de evaluación. Te espero en la próxima clase. No faltes. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia grandemente.